Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno es realmente preocupante porque afecta al sector educativo y afecta a la familia. ¿Quién no tiene algún chico, algún conocido o algún pariente, hijo de parientes, que no haya sufrido algún tipo de agresión, lo que le llamamos bullying, en las escuelas o colegios? Hoy eso se ha multiplicado exponencialmente y con la inteligencia artificial todavía es mucho más peligroso el bullying que se comete en los colegios. Muchas de las razones, muchas de las culpas probablemente las tengamos los mayores y los padres de familia. Por eso les insto a estar y permanecer, sobre todo este primer bloque, los padres de familia, para que entiendan lo que es el bullying, lo que significa el bullying, lo que está pasando con nuestros niños en las escuelas y lo que puede suceder cuando sean mayores. Nos van a acompañar Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación, Sonia Arza, directora del Ministerio de Educación, y Leda Palmerola, también directora de Orientación del Ministerio de Educación, para hablar de este tema. El segundo bloque vamos a hablar sobre la lucha contra el crimen organizado. Nos va a acompañar hoy Francisco Ayala, director de Comunicación de la Senat, para hablarnos de los últimos acontecimientos. ¿Cómo es que siguen partiendo droga de Paraguay a pesar de la tecnología que estamos teniendo? Llegan a puertos de Europa, no sabemos, nos van a contar. ¿Cómo llega la cocaína a Paraguay envuelto o adosado a electrodomésticos, como por ejemplo, como el último caso que se pudo tener en el aeropuerto Siglo XXI? Increíble. El último bloque vamos a hablar acerca de la bajante de los ríos, cómo afecta a nuestra economía. Nos van a acompañar Ruiz Valdés de Cafín y Umes Chandirami, de presidente de Asincopar, y Eugenio Cajes, también de Asincopar. Así que antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite consumir un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. ¿Qué tal, Luis Fernando Ramírez? ¿Cómo estás, ministro de Educación? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Bien, estás? bien. Un gusto compartir contigo. Gracias por invitarnos a este programa tan especial. Para nosotros muy importante el tema, y creo que esta, como bien dijiste al empezar, es una reflexión para toda la familia. Sí. Sonia Cauriza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, al ministro, a la compañera Leda y a la audiencia. Leda Palmerola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches también a las autoridades presentes y a todos los padres, madres que nos están observando también. Bueno, le pregunto a los tres, ¿cómo se combate el bullying? Porque es increíble la cantidad de casos que ocurren en las escuelas públicas y privadas del Paraguay, sin distinción de clase. ¿Cierto? Ni de nivel económico. Ocurren casos de bullying y algunos son realmente, cuando uno escucha los relatos, le duele cómo podemos desde chiquititos ser tan malos con nuestros semejantes, con nuestros compañeros, y causarles tanto daño, sintiendo no sé, gracia o creyendo que eso nos hace reír o nos divierte. ¿Cómo asume el bullying el Ministerio de Educación? Yo quiero hacer primero una reflexión de ese contexto y después que nuestras compañeras puedan específicamente hablar de la tarea del ministerio. Pero es muy importante entender, Carlos, ahí que hoy el concepto del otro es lo que tenemos que trabajar muy profundamente en la educación. Y el otro tiene tres niveles, digamos: el otro cercano, el otro lejano, que es un otro que a lo mejor no es de mi entorno, de mi familia, pero es un compañero de otro curso, y el otro extraño, que es aquel al que yo no conozco. Las políticas tienen que ser establecidas para el otro extraño, para aquel cual yo no conozco y a lo mejor no llegó todavía al mundo. En ese sentido, la vida de la sociedad se ha establecido en un esquema de violencia, de pelea, de lucha, de confrontación, de apropiación de la verdad, de la exclusión de un grupo. Y así convivimos.
Entonces, ¿cómo convivimos? Educamos. Entonces, cuando hay una situación de bullying, siempre hay que ver cómo está el contexto de donde está llegando ese niño. En ambos casos, Sí. el que recibe y el que hace. El que hace. ¿Por qué? Porque está indicando que hay conductas de indefensión en un caso, es decir, la persona no es capaz de defenderse, y en otro caso un exceso de violencia. Y voy a contar una anécdota para graficar lo que digo. Me tocó una vez ir a los partidos de fútbol, que vos sabés, me gusta mucho. Estaba detrás del arco y estaba un señor que le gritaba de todo a un niño de 9 años, le gritaba de todo. Era el arquero. Entonces, a mí me produjo un poco de disgusto, me chocó. choca. Le digo, señor, por favor, ¿por qué no? Usted cállese, me dijo, es mi hijo. Y yo digo, Si así le trata a su hijo, si así le ¿cómo trata a su hijo le va a tratar a sus semejantes? con una descalificación, con palabras duras, con ataques a su construcción de persona valiosa. Entonces, lógicamente, si eso está normalizado de padre a hijo, el hijo, ¿por qué no va a normalizar eso con sus compañeros? Entonces, ahí viene esta situación de acoso, esta situación en donde el uso de la fuerza para producir un desequilibrio en la relación. Y eso puede tener una acción física, pero puede tener también una acción psicológica. Por ejemplo, que es lo más común. la y lo más grave. indiferencia, el abandono, que se da también en el vínculo y en la relación entre padre e hijo. El vacío que le hacen a los compañeros. Entonces, vos fíjate, un niño que ya está viviendo ese vacío en la casa. Entonces, son conductas que se reproducen y, por supuesto, impactan también en la escuela, ¿verdad? Entonces, y con esto no queremos dejar solamente la responsabilidad en la familia, no, y con esto termino, la responsabilidad de la educación hoy es tomar en serio el tema del desarrollo emocional. La escuela nueva, la escuela del presente y del futuro es una escuela que tiene que basarse en el desarrollo emocional, que tiene que dar las herramientas al niño y al joven para el desarrollo emocional. Ahora, muchos de los casos de bullying no se denuncian, ni se cuentan, se asume, se sufre solo. Correctísimo. Se sufre solo. Más duro todavía. Todavía. Se margina a uno o a algunos del resto. Y duele ver la forma como se tratan los niños y las niñas en las escuelas y colegios del país, públicos y privados. Les voy a contar un caso. Una niña acosada por sus compañeras está en la edad que cumple 15 años y todas quieren hacer la fiesta y quieren que todos sus compañeros se vayan. Le invitó a todos sus compañeros, no se fue ninguno. Ninguno. Pónganse ustedes en la situación de una joven, de una niña, una adolescente, que sufra ese tipo de divorcio de sus compañeros. Y antes de que nuestras compañeras puedan también compartir sus ideas, antes, Carlos, nuestros padres no hubieran permitido eso. Sí. De la oreja no llevaban a nadie. Sí. Se va a ir porque es su compañero y usted se tiene que ir a la fiesta. No hubiera existido esa posibilidad. No, hoy los padres muchas veces ayudan Entonces, para ver formas de hacer el bullying. y sin poner Contra todo otros. ese peso en la familia, pero hay que reconocer que ahí hay un movimiento primario, primigenio. También la escuela tiene que contribuir a generar esquemas de contención para estos chicos, ¿verdad? Es decir, hablar de estos temas, dialogar de estos temas, generar espacios para estos temas es fundamental. Y eso recae un poco en la acción del Departamento de Orientación, que justamente estamos acá con la compañera Leda desarrollando. Y también hoy, hay que decirlo, cuando ocurre en esta situación hay todo un protocolo en el MEC, hay todo un sistema Pero para muchos poder no cuentan, trabajar. ministro. Es cierto, Muchos no y se sabe. muchas no cuentan lo que sufren en las escuelas. Por ejemplo, ¿cuántos casos de bullying son denunciados al ministerio? Hasta ahora, hasta septiembre, tenemos casi 234 casos. 234 casos. Con relación, ¿Cuántos días de clase son? y llevamos... En total son 180 en el año. En el año. Y ya tenemos Ya tenemos 234 casos de bullying. Sí, Carlos, en ese sentido, cierto, los niños, niñas, adolescentes, víctimas de bullying son las últimas personas en contar por lo que está pasando. Por eso, hablando un poco en el tema, en el aula, la sensibilización, en el protocolo existe un test que no le va a tomar mucho tiempo a una docente, 5 minutos, no hay casos de bullying en mi grado, supuestamente,
pero empiezo a hacerle un test a mis alumnos y yo voy a anotar ahí lo que está pasando uno de mis alumnos. Yo puedo con ese test detectar qué es lo que está pasando. ¿Y todos los maestros conocen eso? Mira, es una resolución. El protocolo tenemos desde el 2012. Nosotros trabajamos primero en la socialización. Se estudia en formación docente, se estudia también para los concursos de méritos también, ¿verdad? O sea, este es un protocolo que constantemente estamos socializando. Por eso que nosotros ahora agradecemos este espacio para que sepan un poco también nuestros padres de familia cómo hacer cuando detectan. A veces el compañerito, el amiguito es el que le denuncia a la docente. Eso también es importante. ¿Y qué pasa ahí? Yo, mamá, le estoy contando, o sea, hablo también con mis hijos y le digo, ¿qué pasa hoy en tu grado? ¿Qué pasó? Mami, vos sabés que hoy no le hicieron de lado, no le hicieron jugar a Fernandito, ponele esas situaciones. Entonces ya yo, mamá, tengo que hablar con mis hijos en ese sentido, para que trate, le cuente a la profesora y se trabaje en clase con el tema de sensibilización. Ahí tenemos ya también el tema de que a veces las soluciones tienen que venir de los propios compañeros también trabajando con los docentes. Pero tenemos también otros casos en donde los padres de familia le llaman, la directora o el docente le llama y dice es cosa de niños, cosa de adolescentes. No, hay que empezar a trabajar y tomar en serio lo que cuando un niño o un alumno está siendo acosado. Por eso nosotros tenemos, la ley también tenemos de acoso escolar entre pares, y cuando nosotros desde el Ministerio de Educación hacemos una llegada y detectamos, tenemos un expediente, nuestra llegada es la Dirección de Niñez con la Dirección de Orientación. ¿Por qué la Dirección de Orientación? Porque ellos son los técnicos, ellos tienen, o sea, están los psicólogos y los psicopedagogos que hacen un acompañamiento. Por eso, papá, mamá, tenés conocimiento de que tu hijo o el compañerito de tu hijo, les esperamos en el ministerio, perdón, en la Dirección de Niñez, Orientación, tenemos también quejas y denuncias del 147 también del Ministerio de la Niñez, son formas de hacernos saber también a nosotros para poder empezar a trabajar, porque acá no solamente tenemos a la víctima, tenemos al victimario que también es víctima, yo tengo que trabajar con el victimario también, porque a veces le pedimos cambio de ambiente, no se soluciona ahí el problema, avanza a otra institución nada más. No, lo triste es que los abusados son los que salen, cambian de escuelas. No son los abusadores permanecen en las escuelas. Y también más triste todavía es que en muchos colegios públicos y sobre todo privados, lo que importa es la cuota del alumno. Y no importa lo que le pasa al alumno. Entonces muchos miran para otro lado y ocultan la realidad y dejan pasar como que, como usted dijo, es una pelea de chicos, ¿verdad? Y no es así, porque lo que sufren los chicos por el bullying que le hacen es terrible, realmente deja marcas para toda la vida. Y una de las peores cosas que podemos hacer es naturalizar. Sí. ¿Verdad? Normalizar una situación, porque ahí es donde no vamos a encontrar la posibilidad de ayudar, la posibilidad de solucionar. Y nosotros tenemos además dentro del currículum un espacio específico, horas específicas dedicadas a esto, que por algún motivo no se privilegian o se utilizan para otros escenarios, ¿no es cierto? Así Acá Leda nos puede ampliar sobre eso, ¿verdad? Así mismo, ministro, en ese sentido tenemos lo que denominamos, ¿verdad?, el área de desarrollo personal y social, que lo desarrollamos desde el nivel inicial hasta el último año ya de jóvenes y adultos inclusive, donde se pueden tocar estos temas. La verdad que estos temas son transversales y pueden ser tocados ya sea en el área de lenguaje, comunicación, prevención, inclusive en matemáticas, ¿verdad? Porque todo lo que se haga a la persona
puede ser desarrollado en todos los ámbitos. Solo que tenemos que visualizar esto que dice el señor, ¿verdad? Trabajar el espacio socioemocional de cada estudiante y de cada familia. Hacerle reconocer también a las familias que su niño no solamente es un niño que debe traer una libreta completa de 5, sino que también tiene el área de desarrollo personal y social que tiene que ser fortalecido. Y como dice también el señor, en la casa es nuestra primera escuela. Ahora, una cosa, ministro, y también ustedes que entienden del tema. Si en nuestra casa vemos que hay hechos de violencia, vemos que hay hechos de abusos contra la esposa o contra el marido o entre los hijos, y si en nuestra sociedad vemos y observamos que se cometen injusticias, que también hay hechos de violencia cuando al que corresponde no se le da lo que le corresponde y al que no le corresponde se le premia con lo que no le corresponde. Y normalizamos un estilo de vida donde uno aprende, y lo que primero aprende es que con la corrupción se llega a ser exitoso. Y no es con el logro del sacrificio personal. Entonces, ¿cómo podemos cambiar como sociedad si no cambiamos ese modelo? Sí, la verdad que ahí, Carlos, eso también va muy de la mano de un programa que apunte al desarrollo de los valores y que apunte sobre todo a aquellos valores que nos empujan a tener una convivencia mayor y una convivencia mejor. Por eso nosotros, y ahí voy a hacer también un mea culpa desde el ministerio en el sentido de decir, nosotros abandonamos, me pongo en esa situación asumiendo esta responsabilidad, el trabajo de los orientadores y el trabajo de los profesores guías, que antes tenían una acción específica sobre, por ejemplo, algo que se llamaba el consejo de curso, que era el consejo de curso, la reunión de los compañeros que elegían un presidente del grado. ¿Por qué eso es importante? O el delegado. ¿Por qué eso es importante? Porque se desarrolla toda una dinámica de convivencia, de conversación, de metas, de ponerse objetivos y de empezar a generar la vivencia de cómo es una comunidad para que en la vida práctica se den los valores. No hagamos una teoría de lo que es ser honesto, porque ahí va a haber vamos a organizar un cumpleaños, vamos a organizar una excursión, va a haber recursos, va a haber dinero, hay una meta, tenemos que decir, vamos a ayudar a esta acción social, hay una dinámica que reprisa lo que después va a ser la vida y ahí se transmiten los valores, en esa convivencia se transmiten los valores. Es decir, si nosotros queremos aprender a ser respetuosos y no sabemos hacer una fila, si nosotros queremos aprender a ser respetuosos y no le tenemos, no cantamos el himno nacional con cierta reverencia, estamos perdiendo esos hábitos que hablábamos, ¿te acordás de los hábitos poderosos? Estamos perdiendo esos hábitos que forman y determinan después una acción y una conducta. Entonces, tenemos que recuperar esos espacios en la escuela, tenemos que recuperar esos programas de trabajo, más allá de hacer todo, pensar de que un valor se introyecta y se aprende teniendo una lección o simplemente repitiendo una fórmula. No, es en la sucesión de hechos vividos a lo largo de la permanencia en la escuela es que se va introyectando los valores. Y ahí, por ejemplo, y voy a poner ahí un ejemplo en lo que vos decís, si la maestra sigue diciendo que la única respuesta correcta es la de ella, se genera un modelo de ser humano y un modelo de persona muy distinto a que si la maestra anima a la búsqueda de respuestas y va diciendo y va haciendo que la gente llegue. Es otra la dinámica social también que se genera. Hay algunas cuestiones también muy importantes. Por ejemplo, hay maestras que quieren que solamente se ponga lo que dice el libro como respuesta. Correcto. ¿Verdad? Y cuando alguien dice lo mismo de otra manera, le baja el puntaje. Sí, pero pasa, Carlos. Pasa. Es así. Y en todas las escuelas. En todas las escuelas. No hablamos solo de la pública. No estoy hablando de la pública porque el que estaba pensando era una privada. Bueno, entonces, pero ¿a qué voy? Que esa es la mentalidad que tenemos que salir, que tenemos que romper, que tenemos que evolucionar para que finalmente los valores, como vos decís, que queremos proponer, y ahora te voy a poner otro ejemplo para que sea más gráfico.
si nosotros le seguimos enseñando a los chicos que hay que tirar la pelota afuera, que hay que tirarse para hacer tiempo, que hay que cuando va a saltar pisarle el pie para que no salte, agarrarle el short al chico, ¿le estamos enseñando a jugar al fútbol? No, le estamos enseñando a ser corrupto, sí, a ser tramposo. Sí. Entonces, como jugamos, viviremos, y asimismo, como educamos en esa convivencia, viviremos después. Por eso que es importante transmitir ya los valores. Entonces, ¿qué mal que educamos entonces? En todos los ámbitos, En todos los ámbitos, Yo metí el deporte ahí para graficar, nomás hay que se vea que a veces claro, ese ser tramposo que vos señalás es normalizado en la vida y en la convivencia, porque fuiste vivo, te premio, ahí está. porque Se tiraste premia la pelota al vivo, afuera. no al inteligente. ¿Entendés? Que son Entonces, dos cosas diferentes. Por eso digo, y la educación es fundamental, pero tenemos que entender esa acción educadora que tiene que estar en esta otra dimensión que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, para ser concretos? Una se anima, normalmente no se anima, pero se anima una persona, un chico que está sufriendo bullying en la escuela y le dice a la maestra, ¿qué protocolo es que se activa a partir de ese momento? Y cómo los padres pueden notar si es que pueden hacerlo, si es que le prestan atención a sus hijos al volver a las escuelas. ¿Cómo pueden notar si están sufriendo bullying en las escuelas? Bueno, una mamá va a saber que, porque su niño no quiere irse más a clase, llega la hora de ir a clase y empieza a somatizar ya, pero de verdad tienen fiebre, de verdad ellos están con alguna enfermedad, porque ya somatizan, ya no quieren ir más. Nosotros tenemos, o sea, nos llaman mamás, me dicen, mi hijo no quiere ir más ahí. Entonces, si se trabaja desde el primer momento, desde el vamos, desde el tener, que uno tenga conocimiento de que está sufriendo bullying, salvamos muchas situaciones. ¿Por qué digo esto? Porque después el niño ya no quiere ir más a clase, tenemos que estar buscándole otras instituciones, ¿verdad? Yo quiero que entiendan también... ¿Cuántos chicos cambian de instituciones por bullying, por ejemplo? ¿Tienen algún dato? Datos así no tengo, pero lo que nosotros tratamos es de que ese niño continúe, termine el año, aunque sea en esa institución. Sí, es una forma de decirlo. No, entiendo lo que pero decís. acá nosotros trabajamos y hacemos un seguimiento, y cuesta mucho, porque a veces, claro, yo mamá quiero una solución ya, ¿verdad? Pero una vez detectado esto, tiene su proceso. Tiene su proceso, pero cuando una mamá viene y me dice, no, necesito cambiarle por mi tranquilidad. Yo ahí quiero dar, ¿no? Y después te doy a vos que estás en el ámbito. Yo solo quiero contar algo que tiene que ver con esto. Como el bullying y el acoso es la ruptura de la asimetría en la relación, porque hay alguien que se siente más poderoso. Más poderoso, sí. ¿Cómo se resolvía antes, Carlos? A los tongazos. Fin de la historia. A los tongazos, sí. Se establecía otra vez ahí a los tongazos. Sí. ¿Y por qué hago esta anécdota? Va a decir, no para recomendar los tongazos, no. y aclaro bien esto. No. Sino para decir, la sociedad todavía no encontró, porque esta es una realidad no solo de los colegios públicos, sino de toda la educación privada y subvencionada, todavía no encontramos, todavía no conocemos cuál es el método para equilibrar sin que sea con el uso de la violencia, con el uso de la fuerza. Ese es el trabajo educativo, ese es la nueva aproximación que tenemos que hacer, que es una aproximación que tiene un abordaje emocional y psicológico en donde yo voy generando las condiciones como maestro para que se establezca el equilibrio. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, formar y generar un grupo de personas que entiende que la función del maestro es establecer el equilibrio a través de actividades grupales, individuales, entrevistas, etcétera, etcétera. Sí. En ese sentido quisiera comentarles también que la institución educativa cuenta con todos los protocolos e instrumentos necesarios como para trabajar la prevención. Tenemos lo que es denominado el PEI, Proyecto Educativo Institucional, donde cuentan con dimensiones y una de ellas es la sociocomunitaria, o puede ser también trabajado en lo psicosocial, es estos temas, ¿verdad? Y trabajar con todos los actores educativos. Esto que ya también estaban nombrando anteriormente, de trabajar en prevención a través de los cuestionarios, a través de actividades deportivas, culturales, que ahora se están implementando, las justas deportivas que se implementan en las instituciones educativas,
cuenta. Con un deporte vos aprendés a respetar, aprendés todos los valores, a esperar tu turno, a poder ganar y perder. Entonces, en el deporte se aprenden muchos valores, así como en el arte y otras estrategias que pueden ser utilizadas dentro de las instituciones educativas. O sea que herramientas tienen los docentes, los directivos tienen de primera mano. Así también contamos con actualizaciones permanentes a los psicólogos, a los orientadores. Justamente mañana tenemos un seminario a los orientadores educativos que vamos a estar desarrollando con los nuevos desafíos ya que tienen estos compañeros que están vamos a decir, en las instituciones educativas, para que tengan también esa visión más amplia de cómo intervenir y cómo hacer las actividades de prevención. Estos materiales están presentados en forma digital en las páginas web del MEC, en varios espacios, de manera que puedan ser descargados, utilizados en las reuniones de docentes, círculos de aprendizaje, pueden trabajar en la escuela de padres para hacerles conocer también cuáles son los síntomas, las alertas, los signos de alerta que pueden ver en sus hijos, de manera de poder trabajar. Claro, pero hay que hacerlo, y hay que avisar, y hay que contar, y hay que comentar, correcto, y hay que publicar, y hay que publicitar, y hay que poner en los diarios, pero en todo lo, pero hay que comunicar, porque que ustedes tengan todo esto es genial, pero toda la comunidad paraguaya debe saber cómo recurrir, dónde recurrir, cómo hacer, y tienen que saberlo desde que el chico pisa el primer día a la clase, el colegio. Así mismo. Y ahí hacer también o generar también lo que estamos haciendo ahora, unas mesas técnicas con los colegios privados, para ellos también ofrecerle y bajarle toda la información y que sepan también dónde recurrir y cómo recurrir, porque a veces se dice, no, el MEC, no recurra al MEC. No, estamos con un equipo técnico al servicio de la gente, al servicio de las escuelas, al servicio de todos, para ayudarles, para que se cumplan los protocolos, para entrenar a los maestros, para mostrar. Entonces, hagan uso de estas herramientas que tenemos y acérquense al ministerio para poder resolver también los casos a todas las instituciones, ¿verdad? No solo las públicas, sino también las privadas. Pero pues también hay que pedirle a las maestras, a los maestros, a las directoras, directores de todos los colegios públicos y privados que presten atención a lo que pasa en cada clase, en cada aula de su escuela o colegio. Porque, bueno, uno se va a cumplir su trabajo, normaliza su trabajo y se despreocupa de muchas cosas. ¿Verdad? La rutina nos hace perder de vista muchas situaciones. Eso es lo que no tienen que hacer ni profesores, ni directores, ni orientadores en las escuelas públicas, porque son fundamentales para evitar el bullying. Y al inicio decías algo, Carlos, que también no podemos perder de vista hoy, y ahí sí requiere hoy, todo requiere una formación, porque lo que hablábamos antes también, pero hoy tenemos con el ciberbullying, tenemos una dimensión nueva, mucho más compleja. Mucho más peligrosa. Y mucho más peligrosa. Mucho más peligrosa. Mucho más peligrosa. Entonces, esto tiene como niveles en donde tenemos que ir aprendiendo cuál es eso que hoy está ocurriendo, que nos desfasa, incluso para muchos padres no es nuestro mundo el digital. No entendemos lo que pasa ahí, pero nuestros hijos están sufriendo. Están sufriendo. La consecuencia de un mundo peligrosísimo. Sí, así mismo es. Bueno, queríamos despertar conciencia sobre este tema. Por eso le invitamos a ustedes y les pido, por favor, que sigamos insistiendo. Le vamos a invitar nuevamente en otras ocasiones para que repitamos, repliquemos, para que la gente entienda lo que están sufriendo muchos chicos y adolescentes en las escuelas y colegios públicos y privados del país, sin que nos demos cuenta. Y solos y sin apoyo de nadie. Es muy peligroso porque lastimosamente algunos llegan a decisiones extremas. Y tenemos que parar con eso. Así que les agradezco que hayan venido y les comprometo a otros programas más. No, muchísimas gracias, Carlos. Nosotros decíamos con el equipo hoy que estamos listos para hacer programas como este y venir y poder contar con detalle, porque las familias también necesitan a veces saber dónde recurrir. Nos ponemos a disposición de las familias, vengan, recurran. A veces van a la fiscalía, yo no digo que no lo hagan, pero muchas veces ese no es el camino, porque la fiscalía vuelve a traer el papel al MEC, porque no, es la instancia primigenia, primaria, donde tiene que resolverse. Así que tenemos un equipo, les invitamos a que se acerquen, vamos a atender los casos y, como decías, Carlos, atendamos los casos, no dejemos pasar, porque muchas veces eso puede tener consecuencias
nefastas y muy lamentables. Así mismo es. Bien, gracias señores por haber estado compartido con nosotros este primer bloque. A la vuelta de la pausa, otro tema igualmente preocupante, la lucha contra el crimen organizado. Nos va a acompañar Francisco Ayala, el director de comunicación de la Senat. Ya volvemos. ¿Qué tal, don Francisco Ayala? ¿Cómo anda? Buenas noches, don Carlos. Un placer estar compartiendo contigo y con toda la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo anda la lucha contra el crimen organizado por parte de la Senat? Leí que en el electrodoméstico estaba ingresando cocaína a Paraguay. ¿Cómo es eso? Intensa y en varios frentes. ¿En serio? Sí, en varios frentes. Lo que estabas mencionando tiene que ver un poco con lo que es la lucha contra el narcotráfico en lo que respecta al tráfico de drogas a través de encomiendas aéreas. Y allí Sí, a pesar de todo lo que cae, siguen insistiendo. pasa, don Carlos, que las encomiendas tienen la particularidad que es la metodología que menos riesgo tiene para la estructura criminal. No hay personas que estén transportando, es una inversión mucho más baja que pagar a una persona a realizar el trabajo. A una mula, como se Y dice. si cae la droga y es difícil de rastrear, ¿verdad? Por ciertas situaciones, ciertas cuestiones con relación a los remitentes, destinatarios, que generalmente son ficticios, son datos inventados totalmente. Entonces, es una metodología que, si bien siguen cayendo, se sigue empleando a nivel mundial. A nivel mundial, anteriormente veíamos aquí en Paraguay el fenómeno de la salida permanente de cocaína desde Paraguay para principalmente Europa. En la actualidad eso se diversificó. Hablamos de que... ¿Se diversificó? ¿Qué significa? Que en el sentido de que no solamente se pretende enviar. Sí, hay muchas formas de enviar y traer. Hay muchas formas de enviar, pero también se están pretendiendo ingresar a nuestro país sustancias. Antes hablábamos de la cocaína prácticamente. ¿Pero por qué? Porque acá producimos, ¿qué pasa? No. Las sustancias se mezclan y la convertimos en cocaína ahora. No, para nada. Por el dinamismo del crimen organizado, del narcotráfico. Están las drogas sintéticas, que ahora tienen un mercado en la región muy fuerte, principalmente Argentina, Brasil, éxtasis, metanfetaminas. Y estas sustancias generalmente pretenden ser ingresadas por Paraguay para posteriormente ser comercializadas al Brasil o a la Argentina. Está el caso últimamente que se da de la marihuana VIP, entre comillas, que es una marihuana genéticamente modificada con un componente psicoactivo mucho más elevado a la convencional que se produce aquí y que apunta a un mercado de personas de alto poder adquisitivo. Vemos periódicamente incautaciones de marihuana procedente de Estados Unidos, por ejemplo, y algo impensado anteriormente, porque generalmente hablamos... Procedente de Estados Unidos. Marihuana Ahora, procedente de Estados Unidos. ¿Se fabrica y se produce en Estados Unidos? Totalmente. La situación es la siguiente: hay un mercado de producción y consumo legal, que todos sabemos, dentro de Estados Unidos. Sí, es uno de los mayores mercados. Es un mercado muy vivo en los últimos años, y lo que está ocurriendo que estructuras criminales se están aprovechando de ese mercado ya formado, de esa producción legal que existe, para desviar esa producción y intentar colocarlo en la región, Paraguay, Brasil, Argentina, donde este tipo de producción sigue siendo absolutamente ilegal. Entonces vemos un desvío del mercado legal de Estados Unidos, es contrabandeado, por llamarlo así, ingresado a Paraguay, y de aquí se comercializa en el Brasil principalmente, donde un kilo de ese tipo de marihuana puede llegar a valer $4.000, prácticamente está al mismo precio de la cocaína. Entonces es un negocio muy rentable, y las estructuras criminales también están echando los ojos hacia ese tipo de actividades. Ahora, ¿y quiénes, ustedes tienen información, quiénes en Estados Unidos se dedican a esto? Porque normalmente se le echa la culpa a los latinos de la producción y la distribución, sobre todo a los mexicanos y a los centroamericanos. Pero ¿quiénes son en realidad los que están enviando todo esto? ¿Son también, además de latinos, son también norteamericanos?
Hay elementos que no podemos adelantar demasiado, pero sí te puedo hablar de que no serían solamente latinos. No serían solamente por supuesto, latinos. Porque es una estructura muy grande y siempre hablamos de oferta y demanda. Así como se está investigando el origen que llama poderosamente la atención, estamos investigando la estructura que está demandando ese producto, que aparentemente es el mercado brasileño. ¿Y cómo se llama la droga? Es cera de marihuana o hashish, es marihuana en cera. Es importante siempre graficar la idea. La marihuana producida en Paraguay, acá en los montes, de manera muy rústica. Pero es una de las mejores del mundo. Por lo menos era la marihuana paraguaya producida acá. Es la marihuana más masiva, de mayor producción, no necesariamente la mejor en calidad. Por eso es que esa marihuana se comercializa en Brasil, en Argentina, en Chile, pero cuando hablamos de un producto premium, que es este tipo que está ingresando, y para dar justamente la idea, la producida en Paraguay, según los últimos estudios que realizamos, tiene en promedio entre 2 a 11% como máximo de THC, tetrahidrocannabinol, que es el elemento psicoactivo de la marihuana. De 2 a 11 como máximo. La marihuana que está ingresando desde Estados Unidos tiene en promedio 35%. La modificada genéticamente, la que se hace en laboratorio. Totalmente, 35% de THC. ¿Tres veces más? 3 o 5 veces más. Entonces, hablando en términos sencillos, es una droga mucho más potente, de mayor calidad, y su costo también es mucho más elevado. Esta no es una marihuana de consumo masivo, porque $4.000 el kilo es bastante, o sea, no cualquiera puede. Entonces hay un mercado, hay un nicho que se formó principalmente en el Brasil, y las estructuras criminales están tratando de satisfacer también a ese nicho que no quiere consumir la marihuana convencional, que sigue siendo la marihuana producida en Paraguay, que es la masiva, digamos. Entonces, son varios frentes, como te estaba diciendo. Exactamente. Bueno, eso es porque cayó un cargamento en electrodoméstico esta semana, ¿no? Sí. En el aeropuerto. En realidad fueron 4 o 5 encomiendas en termocalefones. Termocalefones, sí. En extractores de aire para cocinas. También habían algunos otros artefactos, todos procedentes de Miami con destino final a Ciudad del Este, Asunción, Ciudad del Este, y con la misma droga que es la marihuana en cera de alto contenido en THC. A la par se sigue trabajando con las incautaciones de cocaína en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Estamos con una dinámica muy interesante, trabajando coordinadamente después de mucho tiempo con el DENIT, con nuestros canes antidrogas, y a lo largo de este tiempo, desde que está el ministro Khalil Rashid en la Senat, yo te puedo hablar de que se tienen incautados casi 100 kilos de cocaína solamente en el aeropuerto Silvio Pettirossi, más de 40.000 unidades de éxtasis o droga sintética que fueron incautadas allí. Y el punto más interesante, hablando de aeropuerto, son las operaciones que se fueron dando para desarticular los esquemas corruptos que estaban operando dentro del aeropuerto. La operación Scanner, sí. La operación Uberá, que detuvo a personas de estructuras criminales, pero también a funcionarios de la DINAC o de la Senat desleales que estaban operando desde ese lugar y generando facilidades para el narcotráfico. Entonces, es un trabajo complejo, es un proceso interesante de optimización de los controles, de depuración de las filas que se está realizando en el aeropuerto. ¿Y qué pasa en Canindeyú? ¿Cómo está la situación en Canindeyú? Que se volvió muy peligrosa y creo que está por encima de Pedro Juan y San Pedro y compañía en cuanto a lo que es el narcotráfico. En Canindeyú estamos trabajando muy coordinadamente con la FTC, que ya se asentó en el departamento. Hemos realizado o venimos realizando unas operaciones específicas de erradicación de cultivos. La marihuana es el negocio. La marihuana es el negocio principal en Canindeyú. Entonces estamos atacando esa producción y en forma paralela venimos realizando operativos e investigaciones para llegar hasta los patrones. Te pregunto algo, ¿cómo hacen para trabajar en una zona donde la mayor cantidad de la gente está al servicio del narcotráfico? Es complicado. Sí, recuerdo que cuando murió Pablo Medina y murió su
también su secretaria, hablamos con los intendentes de la zona acerca de lo bien que le podría. Nosotros creíamos que era bueno que la policía estuviera por la zona pensábamos que eso le iba a dar mayor seguridad a la gente. Y me dijo uno de los intendentes de una de las ciudades aledañas que desde que la policía está, el comercio se vino abajo. El comercio se vino abajo. Hablando con los representantes de Pedro Juan Caballero y Punta Poná, los representantes económicos, la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero y Punta Poná, le pregunté también qué pasaría en Pedro Juan y Punta Poná si los gobiernos de Brasil y Paraguay erradicaran el narcotráfico. Y te digo lo que me dijeron, se miraron y tuvieron que admitirlo, morirían económicamente como ciudades. Es decir, ese es el nivel de penetración que tiene el narcotráfico. Sí, podemos decir que sí, hay un nivel muy grande de penetración prácticamente cultural. Exacto. Una economía en torno a la actividad ilícita. Uno cuando va a ciudades como Capitán Vado, históricamente dedicadas a la producción, uno ve que la economía del lugar, de la ciudad, gira en torno a las actividades relacionadas a la marihuana. Sí. O sea, uno ve ferreterías, centros comerciales donde todos los productos que venden son productos que se utilizan para procesar marihuana. Entonces, es un proceso bastante complejo que no solamente debe involucrar a las fuerzas del orden, por supuesto que deben operar. En Canindeyú estamos con una presencia fuerte últimamente, pero también no se debe dejar de lado la otra mirada a la solución del problema de fondo. Socioeconómico. Socioeconómico, oportunidades, opciones por sobre todo, que es un área en el que estamos trabajando también, que es el desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos. Yo me voy como Senat a cortar la marihuana, a eliminar esa producción ilícita, pero ¿qué otra opción le podemos generar a esos campesinos, a ese último eslabón de toda la estructura criminal que se dedica a producir marihuana por poca plata para sobrevivir? Entonces, es una responsabilidad, es parte de la responsabilidad del Estado. Por supuesto, atacar el negocio ilícito, atacar a las estructuras criminales, pero ofrecer alternativas para que la gente ese último trabaje. Eslabón que generalmente está dentro del ámbito del narcotráfico, no porque quiere, sino porque es empujado por las condiciones de vida. Sí, porque hay ciudades que viven de lo que compran los que cultivan marihuana. Totalmente. ¿Verdad? No, por eso es muy difícil cuando hablamos de narcotráfico. Lo mismo pasa con el microtráfico, que no existen soluciones mágicas. Tienen que ser multidimensionales. Estamos hablando de seguridad, pero no podemos dejar de lado la parte socioeconómica, como estábamos hablando. Entonces, es realmente un problema. Si queremos desarticular los esquemas del narcotráfico tan fuertes dentro de nuestra sociedad, tenemos que, por un lado, mucha fuerza operativa, mucha fuerza investigativa, pero por otro lado también ir depurando las filas de los organismos de seguridad, porque mientras la corrupción esté todavía penetrando dentro de los organismos de seguridad por el poder económico que tiene el crimen organizado, va a ser permeable siempre todo. Es complicado. Sí, va a ser muy complicado. Sigue siendo lo que se incauta o lo que se quema, lo que se destruye, solo el 10% de la droga que circula y sale del país. Yo sería muy irresponsable, don Carlos, si te confirmo no esa cifra, porque no tengo elementos. Porque te cuento, te doy esa cifra porque es la cifra que me dio un exdirector de la Senat, ya hace algunos años atrás. Pero me decía que lo que en realidad se incauta, lo que incautan o destruyen las fuerzas de seguridad es apenas el 10% de todo el total de droga que se mueve por Paraguay. Mira, si es así, es escandaloso el movimiento que tiene la droga en Paraguay. No quiero afirmar una cifra, pero sí te puedo decir, sigue siendo un negocio criminal, por eso existe el narcotráfico. De hecho, que si los organismos de seguridad
tuviésemos una eficiencia al 100%, por supuesto que esto no seguiría ocurriendo, pero en todas sus modalidades, narcotráfico, tráfico internacional de cocaína, marihuana, microtráfico, genera recursos, genera muchos recursos, y esos recursos están circulando dentro de nuestro territorio en diferentes modos. Entonces, no tengo una información para poder confirmar o no esa cifra, pero sí, definitivamente no todo lo que se incauta es realmente lo que existe. Sí, no, definitivamente, definitivamente. Por eso es que sigue siendo un negocio fuerte acá en el Paraguay, el narcotráfico. ¿Y qué pasa con las organizaciones, con la distribución de la droga en Paraguay? Porque lastimosamente hemos visto en estos días del teléfono, creo que de algunos de los detenidos el fin de semana, imágenes de niños jugando con pistolas, con 2 armas. Un chico de 10, 12 años, jugando con armas y dedicándose al microtráfico, distribuyendo la droga dentro de los barrios. Es perverso esa situación. ¿Qué podemos hacer para evitar que nuestros chicos desde tan pequeños estén en el crimen organizado? Es bastante perverso. Es el círculo perverso del microtráfico. Microtráfico que tiene un problema de consumo, que tiene un problema de circulación vinculado a la seguridad pública también, que tiene un problema de sufrimiento social, sí. ¿verdad? Y que debe ser afrontado de manera interinstitucional. El tema de la protección de nuestros niños y adolescentes es importante hacer hincapié a la prevención. Estuve escuchando en el bloque pasado que hablaban del bullying, que también se hacía hincapié a la prevención, y en lo que respecta a este negocio ilícito del microtráfico, del consumo de drogas, también trabajemos en prevención. Pero no prevención, con lo que nos viene, cuando hablamos de prevención generalmente imaginamos charlas o talleres, sí. No se trata de ese tipo de prevención. Prevención como lo que se está apuntando con el Plan Sumar, evitar el ocio en los niños y adolescentes, buscar opciones, deportes, arte, ese tipo de actividades, y eso realmente es prevención. Si yo no tengo en mi comunidad una linda plaza, una linda cancha donde los chicos puedan ir a hacer deporte, van a estar encerrados en la casa y a ver, te cambio. Si no tenés si no tenés en tu barrio una plaza que pertenezca a la comunidad, es un fracaso. Porque hoy en día las plazas pertenecen a los delincuentes. Lastimosamente, los organismos del Estado nunca funcionaron para tener las plazas en condiciones, con lumínicas adecuadas, sí, con controles de policías adecuados, o de control por lo menos, de mantenimiento, no existen. Los chicos no pueden en sus barrios irse a una plaza a divertirse. ¿Por qué? Porque está todo roto, desvencijado. No pueden, los mayores no pueden tampoco caminar porque es un desastre. Las ciudades de nuestro país, las plazas de nuestro país no dan garantías. Entonces es peligroso el tema. Y imagínate que estamos hablando de tema de drogas, de prevención, y vamos a una cuestión de infraestructura. Exacto. Porque es algo muy complejo, es multidimensional. Si uno no tiene infraestructura para la práctica de deportes, infraestructura para que los chicos tengan la opción de ir a practicar, a tocar la guitarra, el violín, o a cantar, a bailar, lo que sea, el Estado tiene que facilitar esas oportunidades. Y eso es prevención. Eso es prevención, además de todo lo que se pueda realizar desde el aula o con los docentes. Claro, sí, no, nos falta mucho realmente. Bueno, qué bueno que viniste, Francisco, te agradezco que hayas venido. Es importante que estas cosas conversemos, hablemos clara y crudamente. Totalmente. Que la gente sepa cómo es la realidad del narcotráfico. Todo lo que implica, quiénes se benefician, a quiénes afecta, y bueno, para que entendamos cómo viene la mano. Porque muchas veces en nuestra sociedad recibimos dádivas, recibimos regalos, recibimos apoyo de gente que está en el narcotráfico. Totalmente. Hay que está dentro del crimen organizado. Y los endiosamos y creemos que son mentores o que ayudan a la sociedad, cuando en realidad lo único que están haciendo es lavar
el dinero sucio a través de lo que nosotros hacemos. Y nos sentimos que nos pueda afectar hasta que un hijo o alguien cercano nuestro ingrese a ese mundo. Y allí realmente uno dimensiona todo lo que rodea a esta realidad del narcotráfico. Exactamente, por eso te agradezco que hablemos siempre crudamente de este tema, Francisco. Gracias por venir. Muchísimas gracias por el espacio. Francisco Ayala, director de comunicación de la Senat. Y a la vuelta de la pausa, otro tema igualmente preocupante. ¿Cómo afecta a nuestra economía la bajante de los ríos? ¿Qué va a pasar? ¿Va a subir el dólar? ¿Los productos van a costar más caros? Ya se acerca Navidad, Año Nuevo, Reyes. ¿Qué va a pasar? ¿Todo va a subir de precio? ¿De qué manera va a afectar nuestro bolsillo? Bueno, de todo eso vamos a hablar con Raúl Valdés, Umesh Chandiramani y Eugenio Cajes de Asincopar. Ya volvemos. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural ET. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué tal, don Raúl Valdés? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Carlos? Noches. Bien, bien, gracias por venir. El presidente de CAFIN con nosotros. ¿Qué tal, don Eugenio Cajes de Asincopar? ¿Cómo estás? Un gusto, Carlos, contento de estar contigo y la audiencia. Muchas gracias por venir. Y si no están del todo contentos, no es mi culpa. No es mi culpa. ¿Qué tal, don Umesh Chandiramani? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por tenernos. En nombre de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay, Asincopar, muchísimas gracias. No, gracias por venir. Bueno, el río está abajo. Sí. Y encima ya somos un país mediterráneo. Y por nuestra mediterraneidad pagamos un sobrecosto de aproximadamente 130 millones de dólares al año para sacar nuestros productos o recibir los productos al Paraguay por nuestra mediterraneidad. Esto se complica con la bajante de los ríos. Bueno. Le escuché antes de iniciar, antes de entrar al aire, les escuché atentamente los costos como subieron 100% en algunos casos, de 5.000 a 10.000. A ver si pudieran explicar eso, por favor. Bueno. ¿Cómo viene la mano de don Umesh? Bueno, desde el mes de abril de este año, mayo más o menos, los fletes estuvimos pagando desde China hasta Asunción, Paraguay, un flete marítimo de un 40 high cube, de más o menos entre 4.500 a 5.000 dólares. Actualmente estamos pagando 10.000 dólares. ¿El doble? El doble. Entonces nos afecta muchísimo esto. Encima hay sobrecostos que recién nos estaba compartiendo Raúl, que están por la bajada del río, del agua, hay costos externos y más que no se están agregando. Entonces nos vuelve muy difícil la importación hoy en día. ¿Y cómo tratan ustedes esto? Porque ustedes son los que transportan los productos que llegan y salen del país. ¿Cómo afecta esto? Sí, efectivamente, además de la coyuntura global que está poniendo mucha presión sobre los fletes internacionales, como muy bien dijiste, el Paraguay como un país mediterráneo tiene por lo menos 1.4 veces más del costo que los países que tengan litoral marítimo. Se suma una bajante histórica del río. Hoy Asunción está casi ya en 1 metro, de hecho, por debajo del cero, con lo cual dificulta enormemente la navegación y eso repercute directamente en la tarifa de flete del tramo fluvial, porque vienen los grandes buques, llegan hasta los puertos de Montevideo o de Buenos Aires, ahí se transbordan, digamos, a embarcaciones fluviales de menor porte, que son las embarcaciones que hacen el tráfico entre Asunción y los puertos de Montevideo y Buenos Aires. Y esas embarcaciones son las que terminan transportando menos capacidad, por ende gastan el mismo combustible, los mismos costos pero más fijos, viajes. Y tienen que hacer más viajes para transportar la misma cantidad de producto y eso se traslada al flete.
Así Entonces, mismo. eso es lo que se está aplicando y es un sobrecargo por aguas bajas que además del flete internacional que ya está elevado, también se suma toda esta estructura para traer los contenedores hasta los puertos locales, ¿verdad? Bueno, y esto va a repercutir, es decir, ¿cuáles son las perspectivas para fin de año? Que es un año de mucha venta, de mucha compra-venta. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas para Paraguay entonces? Bueno, es importante considerar de que esta sequía o este periodo de aguas bajas está siendo muy prolongado. Ya desde finales del año pasado observamos que los niveles estaban por debajo, se pronosticaba justamente en este periodo entrar a una situación crítica, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Desde Asunción hacia el norte, prácticamente la navegación está interrumpida para grandes convoyes. Desde Asunción al sur, todavía se está navegando a un calado razonable para este nivel que tenemos, pero se estima que tenemos por lo menos entre 30 y 40 días todavía de una bajante muy pronunciada. Se espera que llueva algo en el mes de octubre, con lo cual va a aplacar un poco ese ritmo, quizás se vean algunas mejorías, pero todavía el nivel del río se va a mantener muy por debajo del promedio para esta altura del año, incluso durante el verano del 2025, entrando al primer trimestre del 2025. Y esto se observa justamente en las reservas hídricas de toda la cuenca del Plata, en donde hace más de un año ya está pasando toda la región por una situación de estrés hídrico, o sea, falta de lluvias en las principales reservas. Puedo citar, por ejemplo, el Pantanal brasileño y paraguayo, que se encuentra, básicamente funciona como una gran presa de agua, que durante el año va liberando agua y los caudales del río tienen un ciclo muy marcado. Bueno, los niveles a raíz de la falta de lluvia están tan bajos que lo que esperamos es que la recuperación también del río, de los niveles del río Paraguay y del río Paraná sea muy lenta. Entonces probablemente vamos a tener una situación similar el año que viene. Se complica también porque el agua del Pantanal está represada en muchos lugares por los brasileros. Y debido justamente a la escasez de agua, todavía represan aún mucho más. Entonces es más complicado todo el sistema. Se agrega el fenómeno del niño y la niña, pero también se agrega ese problema de que los brasileros guardan el agua y no dejan que se escurra para que continúe por el río. Esto complica aún más la falta de lluvia con el tema del represamiento en el Brasil. Ahora, Eugenio, en el tema del dólar, hoy estábamos hablando por radio con Eugenio Cajes y le decía, estuve por una tienda, quise comprarme una remera, estas grandes de las marcas que vienen del exterior, y es increíble, en menos de 15 días subieron $10. $10. Es mucho. Es mucho. Es mucho. $10. ¿Qué está pasando? Mira, nosotros realmente como multitienda estamos muy preocupados. Como te había dicho, nosotros hace 3 semanas que estábamos queriendo contactar, ya sea con el BCP, Ministerio de Economía. ¿Hace 3 semanas? Ya hace 3 semanas ya. Inclusive enviamos notas, metimos por mesa de entrada, porque en verdad nos preocupa. Sabemos y escuchamos de otros profesionales que realmente más podría intervenir el Estado para hacer que la apreciación de guaraní obviamente no permita una alza. Y bueno, eso inevitablemente, como está en nuestra cestilla también, va a hacer subir un poco los productos. Esperemos que sea menos un 10%, porque justamente no queremos ralentizar de vuelta el tema del comercio, que veníamos paulatinamente todos los años, inclusive desde la pandemia hasta hoy, haciendo un crecimiento, digamos, solapado, pero llegando. A nosotros nos falta entre un 5, un 10% para llegar a los niveles de prepandemia en venta, y eso es lo que queremos mantener con productos y servicios a buen precio. ¿Y qué le pedirían, por ejemplo, si lograran hablar con el ministro de Economía o con la gente del BCP? ¿Qué concretamente le pedirían? Bueno, lo que pediríamos es algo muy concreto. Sabemos que la recaudación del DNIT, por lo que estamos escuchando y leyendo, son excelentes. Excelente. Sí. Estamos subiendo casi $800 millones de más en un año en comparación a años anteriores. Un promedio de $65 millones por mes.
es lo que estamos recaudando más. En ese momento difíciles, ¿por qué digo difíciles? Cuando tu flete se duplica, cuando tu dólar se sube en menos de un mes, un 4 a 5%, entonces hay incertidumbre en el mercado. Entonces que tratan de entrar específicamente para controlar primero que el dólar, que intervienen en el mercado específico. Y el segundo también diríamos es en aduana, al director nacional de aduana. Si pueden por un tiempo bajar los aranceles para que pueden, si nuestros impuestos bajan, entonces podemos mantener los precios de venta. Pero si no hay una ayuda del gobierno y no nos dan herramientas para que bajen los impuestos por un tiempo temporal, como decimos, como bien decía Raúl, que es una fenómena del niño-niña y sabemos que la sequía es lo que nos espera. Entonces tenemos que tener un plan de negocio para poder confrontar eso, porque lo que no queremos es que dejemos de importar del exterior y empieza a haber escasez en el país. Entonces yo creo que eso merita una mesa de negociación con aduana, con BCP, con los actores, que cada uno nos ayude en ese momento. Ajá. Ahora, 15 días es mucho para no ser atendidos cuando la situación es difícil, porque este es el momento en que se tienen que hacer todos los pedidos para que lleguen a fin de año, ¿no? Así mismo. Así mismo. Acordate, son 30-40% de lo que es la facturación año de las multitiendas. Estamos hablando de las ventas mayores y termina eso el 6 de enero con la venta de Reyes. Sí. Y saber de que nosotros, como también creo que hablamos contigo, nosotros tenemos muchos de los asociados que están en proceso de expansión, están expandiendo sus tiendas, llegando a ciudades central del interior del país, y esto va a afectar obviamente que esa expansión se va a pensar un poco más. Claro, ya no va a haber generación de empleo y compañía, todo. Exactamente. Esa también es una preocupación. No solamente hay que mirarlo ahora, sino a qué lleva este riesgo. ¿Qué queremos nosotros? Que sea un riesgo, pero no un peligro. Porque finalmente que volver a ralentizar la economía, el comercio, obviamente le afecta a todos. Sí, definitivamente. Y bueno, es una situación complicada, pero no hay ningún aviso del Ministerio de Economía o del Banco Central para reunirse con ustedes. De momento no tenemos ninguna respuesta. Ya hemos pedido, inclusive por secretaría hemos metido mesa de entrada y no hemos tenido ningún retorno todavía. Ajá. Ahora, Raúl, mientras tanto, ¿cómo está la situación con la hidrovía? ¿Llegaron a un acuerdo con la Argentina en cuanto a la tarifa? Tenemos un entendimiento que fue acordado. ¿Todavía no hay un acuerdo? Y la verdad es que es una atribución del gobierno de la Argentina. Nosotros entendemos de que no se trata de una negociación, sino que de un entendimiento, porque había un punto central que era la retribución por el pago de una tasa que Argentina pretendía cobrar de manera arbitraria, unilateral. Desde el momento en que hay un cambio de gobierno, y recordarán que antes hubo incluso tensiones diplomáticas por temas de interdicción de embarcaciones, nos detenían las barcazas, o sea, se fue complicando. Desde el momento que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de interlocución del otro lado también, eso empieza a cambiar inmediatamente. Nos sentamos primero a trabajar sobre cuestiones conocidas, o sea, sobre información cierta, concreta, sobre el nivel de servicio. Argentina respetó un compromiso de no interdicción, de no detención de embarcaciones durante todo este tiempo, con lo cual se genera una condición como para poder encontrar una salida a todo esto. Lo que definimos es una tarifa transitoria durante un periodo desde el 15 de febrero del 2023 hasta el 31 de agosto del 2024 de 0,80. La tarifa original era $1,47 por tonelada de registro neto, y una tarifa transitoria desde el 1 de septiembre del 2024, o sea, ahora hasta el 28 de febrero del 2025 de 1,20, que en el promedio daría más o menos $0,90 por tonelada de registro neto, que es una reducción importante a la pretensión que tenía originalmente Argentina. Pero lo más importante es que se están discutiendo los componentes del nivel de servicio que realmente se trasladan. ¿Cuáles son esos componentes? Señalización, balizamiento, los dragados. Bueno, hoy en día con la condición del río, más que nunca nosotros insistimos en cuestiones relacionadas con la mejora de las vías navegables. Porque no solamente en el tramo argentino, en toda la hidrovía, en el tramo paraguayo tenemos un montón de desafíos también que deben ser resueltos con cuestiones de fondo. Lo importante de todo esto es que existe un diálogo que es muy fluido
nuestra Cancillería también hay que destacar el trabajo que han hecho porque no soltaron el tema, se hizo respetar un acuerdo internacional cuando llegó el momento, tomaron medidas, el presidente de la República, el gobierno del Paraguay tomaron medidas muy robustas cuando había que defender un interés genuino y que corresponde soberanamente al Paraguay. Entonces me parece que todo eso hoy deriva en un desenlace con un interlocutor que es mucho más coherente al momento de diseñar una vía de salida a esta problemática y creo que estamos de cara a la resolución de esa controversia que se había instalado el año pasado. Qué bueno. Con toda esta situación. Qué bueno. Ahora, una cosa, don Umech, ¿qué se entiende por multitiendas? Bueno, ¿Cuáles son las multitiendas en Paraguay? ¿Cuáles son? Sí. Bueno, primero, la multitienda es un lugar donde vos normalmente vendes todas las líneas menos de la primera necesidad, que es comestible, ¿me entiendes? Pero sí vendes ropas, vendes calzados, artículos de bazar, perfumería, cotillón, juguetería, etc. En la Sincopar hoy en día están las mayores multitiendas del país, que están, por ejemplo, Surcos Textil, tenés Fabio Ofertas, El Ofertazo, Casa Paraná, Feria Asunción, Unicentro, Marketplace, pero también representamos todas las tiendas del país. ¿Y por qué digo eso? Porque en nuestra asociación tenemos los despachantes que traen a la gente de las ciudades fronterizas, traen para Ciudad del Este, para Pedro Juan Caballeros, para Salto del Bairá. Entonces, en la Sincopar finalmente se hizo un trabajo muy bien de conseguir realmente las tiendas y multitiendas en un lugar. No representamos los supermercados, Tapasu me parece, y representan los supermercados, pero nosotros representamos el comercio de los MIPYMES y las empresas grandes del país. En el comercio del día a día, menos comestible. ¿Y cuántos integrantes serían así? Bueno, aproximadamente. Si tomó la sumatoria de todos los despachantes con todas las tiendas en las fronterizas que estamos alrededor de 1,000. Si tomamos la totalidad que representan toda esta gente. Pero mayormente son gentes muy grandes que traen importaciones de China o que traen de Brasil también. Porque hay multitiendas, son cadenas. Algunos tienen 14 locales, algunos tienen 1, pero algunos también tienen 30 locales. Entonces somos un mix de varias cosas con comercios MIPYMES, pero también comercios grandes. Ajá, eso interesante. Es lo que sí. Y Raúl, en cuanto a la flota marítima de Paraguay, era la tercera, ¿verdad? La tercera mayor flota, fluvial del mundo. Bueno, teniendo en cuenta, según las informaciones que aparecen en los periódicos, que Argentina está mejorando su situación y muchas de las flotas que forman parte de lo que es la flota paraguaya eran de Argentina. ¿Qué va a pasar si continúa ese mejoramiento de la economía argentina? Bueno, antes que nada, yo creo que es importante tener un vecino saludable, ¿verdad? Sí. Es bueno para todos. Totalmente. Y esperemos que así sea, porque por otro lado, la competencia también genera ese tipo de mejoras en todo el sistema, que al final del día lo que nos interesa es que las importaciones y las exportaciones, o sea, la competitividad de nuestro país sea mucho mejor de la que tenemos todavía hoy. Pero de cualquier manera quiero aclarar de que la flota paraguaya goza de buena salud. Creo que tenemos incentivos que son muy importantes desde el punto de vista no solamente de la bandera, sino que también del capital humano, los profesionales, la mano de obra que tenemos en el país, una estructura de costos que es muy estable y sobre todo entender de que gran parte de todas las empresas están instaladas hoy en día aquí en Paraguay. Capitales nacionales y capitales extranjeros. Entonces somos especialistas en la hidrovía. Claro. Es muy difícil que Paraguay pierda esa posición. Qué bueno. Es importante también mencionar de que lo que se hizo bien hasta aquí fue justamente lo que hizo crecer esta flota con los incentivos. Pero ya estamos de cara a una nueva etapa de crecimiento. Se pronostica que en los próximos 5 años la hidrovía podría incluso duplicar su volumen de carga y transporte. Y eso implica duplicar embarcaciones, claro. mano de obra. Entonces, lo que sirvió creo que hay que actualizarlo. Y tenemos que tener un nuevo plan
de incentivos, porque también aparecen otros factores, por ejemplo, la bandera boliviana, que puede ser importante debido a los incentivos, principalmente incentivos fiscales para incorporar embarcaciones a la bandera boliviana. Entonces el Paraguay tiene que actualizar su malla. Tenemos que tener más profesionales en menos tiempo y con más capacidades todavía de las que tenemos en este momento. Entonces, ¿es posible conseguir todo eso? Sí, estamos trabajando con el gobierno central, con diferentes ministerios, planteando desde el punto de vista de los usuarios cuáles son, digamos, cuál debería ser el mapa de ruta para que de aquí al futuro Paraguay pueda sacar mayor provecho todavía de este crecimiento que se está pronosticando y de que ese trabajo que se va a insertar a la hidrovía, principalmente por las cargas de origen brasileño, sea capitalizado en nuestro país. Bueno, qué buena noticia, buena noticia. Por otra parte, Eugenio, el señor Umesh habló de lo que se trae de China. Cuando estamos hablando de China, estamos hablando de China continental, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuál es el nivel de comercio que se tiene con la China continental a través de Asincopar? Nosotros somos básicamente el 10% de la economía de servicio. No te podría dar un número específicamente en millones de dólares, pero sí nosotros movemos ese 10% de la economía de servicio. Es importante. Nosotros obviamente calculamos justamente a más de 100.000 personas le estamos afectando directamente con nuestras actividades, entonces creemos que tenemos realmente un impacto importante dentro de la economía, ¿verdad? Ajá. No, como no tenemos relaciones diplomáticas con China continental y generalmente hacemos los negocios a través de terceros países, es decir, cuando se habla de productos de China, ¿se está hablando de ese tipo de negocios? Bueno, déjame darte algunos datos, si me permiten. En Asincopar, en las multitiendas, también hemos crecido mucho con la producción nacional. Eso es muy importante. No dependemos totalmente de China. Hoy día las multitiendas, en un rango de 40-60% es producción nacional, que es mucho más que China y Brasil. Porque en la pandemia nos tocó en una situación muy particular, que había los MIPYMES, nos reunimos con el presidente de la Federación MIPYMES, Luis Tavela, también con Enrique Duarte, el presidente de la OIP, y nosotros hemos reunido y creado algo en Asincopar, donde se produce a través de los gremios, y hoy día tienen contacto directo con los dueños de las tiendas, que antes de la pandemia no era posible. Y también el anterior gobierno y el gobierno actual nos han ayudado muchísimo. Estamos en planes de trabajo donde ellos producen y estamos vendiendo directamente. Hemos tenido varias reuniones con el viceministro de MIPYMES, ¿cierto? Para que esto se fortalezca. Entonces, se dio una vuelta a la pandemia que hoy día los productos de China sí nos afectan. Sí toman tal vez 20 a 30% de nuestras tiendas. 20 a 30%. 30%. Pero la mayor parte hoy día, gracias al apoyo del gobierno local, y eso es muy importante mencionar que el gobierno actual también nos está apoyando, don Carlos, hoy en día, para que los MIPYMES puedan producir por las tiendas y las multitiendas. Tenemos ciudades en Orqueta, en Yaguarón, que se dedican 100% a textil, solamente por los socios de Asincopar. Entonces es una realidad pero pre-pandemia no teníamos esta realidad. Es algo que surgió en la pandemia, entonces eso dio la vuelta mucho al comercio al país. Pero sí, todavía dependemos de China continental y traemos muchos productos que no se hacen en el país. ¿Cierto? ¿Cuánto entonces? ¿Entre 30 y 40%? Yo diría entre 20 a 30%, 20, porque también tenés muchos productos de Brasil. Tenemos mucha producción de Brasil que viene por Mercosur, que puede estar 10 a 15, y China sería un 20 a 30%. 20 a 30%. ¿Y los transportes que vienen a través de las flotas marítimas y fluviales, cuántos vienen de China para Paraguay? Realmente, como estaba mencionando, coincide porque y es un buen punto porque particularmente en este momento habían dicho que entre 30 y 40% de las ventas del año se deben dar en esa temporada de fin de año. Sí. Y justamente los mayores demandantes del transporte durante esa época del año en particular son los importadores que pretenden tener los productos en las góndolas al momento de las ventas, durante el mes de diciembre básicamente. Así es. Lo que nosotros estamos advirtiendo a todos los usuarios de la hidrovía y especialmente a los importadores que tienen pensado llegar con sus productos para esa época del año, es que tomen las medidas de adelantar al máximo posible, porque es inminente de que vamos a tener un cuello de botella importante. La capacidad de transporte se va a ver muy
reducida, tanto en la dinámica, o sea, el tiempo de viajes, como en la capacidad de las bodegas que pueden ser utilizadas. Entonces es importante tomar esas medidas de contingencia, adelantar los pedidos, estoquearse si se puede, quizás evaluar los pedidos que son realmente críticos, y esto no solamente va para los importadores, sino que de productos para las góndolas, también va para los importadores de combustible, también va para los importadores de productos para insumos de industrias. O sea, es inminente de que eso va a ocurrir probablemente hacia fin de año. Te pregunto algo, ¿es posible un desabastecimiento de Paraguay o no? Yo no lo veo posible porque realmente hay diferencias con respecto a bajantes anteriores. Y desde el punto de vista de los trabajos de dragado y mantenimiento que se vienen realizando a través de la ejecución de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, la Administración Nacional de Navegación y Puertos y el Centro de Armadores, con los contratistas dragadores que son administrados, esos contratos son administrados por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces en los últimos 3 años se han dragado realmente lugares o pasos críticos de manera bastante efectiva. A tal punto que hoy, con los niveles que tenemos en 1 metro negativo en Asunción, histórico, hubiese sido impensado o imposible navegar 3 años atrás. Entonces, lo que observamos es que existe por lo menos una diferencia de 90 centímetros o 3 pies de calado que ganamos, que es suficiente como para mitigar esta situación de manera importante. No hay desabastecimiento. No lo vemos posible. Sí va a haber un cuello de botella, sí va a haber sobrecostos, sí va a haber demoras, pero desabastecimiento e interrupción total del servicio yo no lo veo así. Bien, señores, que mucho aprendimos con ustedes. Les agradezco que hayan venido, pero en serio, parecía un curso. Y aprendimos mucho con ustedes. Gracias, don Humés, por haber venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Raúl, muchísimas gracias. Carlos, Eugenio, también muchas gracias por haber venido. Interesantísimo, les agradezco muchísimo. Y también a ustedes, muchas gracias por otro miércoles más. Hasta el próximo.